Muchas gracias por la presentación, Eduardo, Carolina, Carito, perdón. Realmente una bendición poder estar también como familia, poder estar aquí compartiendo con ustedes una palabra después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Yo la última vez que estuve así frente a las cámaras de estas características, fue como al principio de pandemia en casa, que fue Manuel con su cámara y sus focos. Y hoy día estamos acá ya como en un segundo, tercer paso, ¿cierto? Esperando prontamente que ya podamos llenar las iglesias. Quiero invitarles a que oremos, a que dejemos este tiempo delante de la presencia de Dios, porque así como decía Eduardo, más allá de la invitación, de la parrilla en casa, siempre es bueno orar y dejar todo delante del Señor. Así que le quiero invitar a que usted en su casa deje el tecito, el pancito, si está tomando té, idealmente que pueda estar atento a la prédica del día de hoy. Así que oremos. Señor, en esta tarde queremos presentarnos delante de ti, no sin antes ponernos a cuentas contigo. Qué importante, Dios, es poder buscar de tu justicia. Así como bien decía mi esposa, Señor, estar a cuentas contigo. Señor, si hay algo en nuestro corazón que esté impidiendo poder entrar en comunión contigo en esta tarde, Señor, sácalo y nos pedimos, Señor, te pido perdón, Dios, si hay algo en nuestro corazón que esté impidiendo poder tener una comunión fluida contigo. Hoy día eso queremos tener una conversación, una fluida, una comunión contigo. Por favor, si hay pecado no confesado, Dios, lo presentamos delante de ti y te pedimos perdón, nos arrepentimos y que la sangre de Cristo sea derramada en nuestros corazones. Que nuestros ojos, oídos espirituales puedan estar atentos, Señor, a lo que tú hoy día nos vas a hablar. A cada uno de nosotros, a los que están en casa en Santiago, a los que están de vacaciones, incluso a los que están también fuera del país. Quedamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, yo no sé si a usted le gustan los perfumes. ¿A quién le gustan los perfumes allá en casa o acá? Casi todos levantaron la mano, ¿cierto? Los perfumes hay perfumes que son bien agradables, bien ricos, ¿cierto? Yo hace bastante tiempo que dejé de comprar perfume, porque ahora mi esposa ella es la que me regala, ¿cierto?, un perfume para Navidad, ¿cierto? Ahora poquito, para el Día de los Enamorados, me hizo un regalo, me regaló un perfume. ¿Qué es este perfume? No voy a hacer publicidad del perfume en sí, ¿cierto? Y uno, ¿cierto?, disfruta los perfumes. Para aquellos que realmente gustan de los perfumes, hay algunos que se echan perfume así, pero caminan y dejan pasado todo, ¿cierto? Y realmente estar bien perfumado es rico, ¿no? Para aquellos quienes gustamos de un buen perfume, no echarse completamente y echarse el perfume encima, sino que si es un buen perfume, yo no me eché hoy día de perfume, me voy a echar un perfume acá. Dicen que hay que esperar un poquitito, ¿cierto?, que pase y que se impregne en la piel. Eso es como lo que dicen para que el perfume realmente tenga también su efecto. Y a propósito de perfumes, voy a darlo vuelta, yo les quiero hoy día, y le oraba al Espíritu Santo, que nos muestre realmente qué perfume estamos dejando a nuestro alrededor. Y usted pueda pensar qué tipo de perfume, no estoy hablando del perfume que les acabo de mostrar, ¿cierto?, el que me acabo de echar. ¿Qué perfume usted está dejando a su alrededor? Hay quienes tienen como un perfume natural, ¿cierto? Dicen, yo no me echo perfume porque me baño y quedo así, pero con un perfume natural, así como el Señor realmente me trajo al mundo. Bien por ellos. Pero hay otros como yo que me gusta, ¿cierto?, estar bien perfumado con un toque. Entonces la pregunta que le quiero hacer hoy día, y es lo que también vamos a meditar, ¿cuál es su perfume? Cuando usted habla, cuando usted se relaciona, cuando usted comparte con alguien, ¿cuál es su perfume? ¿Qué tipo de perfume deja? ¿Un perfume que a veces como es un poquito desagradable?
o no deja ningún perfume. Y esto lo quiero llevar al ámbito espiritual. ¿Qué tipo de perfume usted está dejando a su alrededor? En su casa, ¿cierto? En el ambiente espiritual principalmente. Y este es un llamado de atención para todos, para toda la iglesia, y sobre todo en este tiempo, y en todo tiempo en realidad. Sucede que nuestro perfume ha ido cambiando, o hemos ido cambiando el perfume. ¿Y esto por qué? Porque nos gustan los perfumistas de Egipto. Y sucede que pasamos mucho tiempo en Egipto. Y esto es cierto, o sea, somos del mundo, pero, como dice la palabra de Dios, no somos del mundo. Pero, y es lo que a veces digo, amor, a veces siento que llegué pasado a Faraón, porque mis conversaciones en mi trabajo fueron, ¿cierto?, del mundo. Pasado así, a Faraón, a Egipto. Y digo, no soy del mundo, ¿cierto?, pero pertenezco al mundo. Y a veces es muy difícil poder evadir, ¿cierto?, conversaciones con compañeros de trabajo o ver cosas, ¿cierto?, que lamentablemente el perfume empieza como a perder olor, ¿cierto?, intensidad, y ya no es agradable. Por eso le invito a que hagamos esta reflexión. ¿Qué tipo de perfume está usted dejando en su alrededor, en su casa, en su trabajo, en su barrio? Estaba viendo que los perfumistas de Egipto, hay unos perfumes, hoy día me puse a buscar perfumes de Egipto, y así para averiguar, eso en su Google, perfumes de Egipto, y hay unos perfumes que son carísimos. Creo que la historia en cuanto a los perfumes de los faraones, y en cuanto a Cleopatra principalmente, era un perfume carísimo. 600.000 pesos, eran como 20 milímetros de un perfume. Tenía como un ojo, el diseño era bien raro, pero a veces siento de que ese tipo de cosas nos atrae Egipto. Espiritualmente nos atrae. Y esto, quiero hacer una conexión desde lo espiritual. Sucede que los perfumes tenían también una conexión con ritos geométricos con las pirámides, para atraer, ¿cierto?, magia. Y Egipto tiene algo eso mágico que seduce también a los hijos de Dios, lamentablemente. El mundo está seduciendo de una manera muy poderosa a los cristianos, a nosotros. Y andamos pasados a Faraón. Yo les quiero llevar a Isaías para que profundicemos en esto y la realidad espiritual que hay detrás de este perfume que estamos dejando en nuestro alrededor. ¿Es un perfume que le agrada al Señor? Vamos a Isaías 30, donde se titula La futilidad, en la Reina Valera, o Reina Verdadera, como le dicen algunos, la futilidad de confiar en Egipto. Futilidad significa como algo poco consistente o inútil, es inútil. Y acá hay un llamado de atención al pueblo de Israel. Siempre el Señor ha estado llamando de atención al pueblo de Israel y nos llama la atención a nosotros. Y este es un llamado de atención para toda la iglesia de manera permanente. Y es como un quejido, un lamento de parte del Señor. Y también una advertencia para cada uno de nosotros. Dice Isaías 30, del 1 al 3. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta. Cobijarse con cubierta implica buscar una solución a nuestra manera. My way, así como Frank Sinatra, ¿cierto? Todo a mi manera. A mi manera, en mi sabiduría. Eso es cobijarse con cubierta. Dice, y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado, que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto.
Pero la fuerza de Faraón se os cambiará, y ojo con esto, que es una advertencia y un llamado de atención tremendo para cada uno de nosotros. ¿Se cambiará en qué? En vergüenza. Y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Es como evidente que el llamado de atención aquí al pueblo de Israel y a los hijos de Dios con respecto a dónde vamos a pedir consejo, en dónde estamos consultando. Sucede que estamos siendo sabios en nuestra propia opinión y no acudimos al verdadero consejo, ¿cierto? A los profetas o también a la palabra de Dios, y principalmente a la palabra de Dios, que es palabra profética más segura que tenemos para poder ir a acudir al consejo. Y en ese tiempo, el pueblo de Israel, de todo su trabajo, de todo lo que tenían, iban nuevamente y volvían, ¿cierto?, a preguntar, a ir a Egipto, a saciarse de las cosas de Egipto, a buscar consejo de Faraón. Somos necios en nuestra propia opinión. ¿Qué dice el Salmo 57.1? Vamos con este llamado de atención, pero asimismo el Señor también tiene misericordia. Salmo 57.1 nos dice, esto a propósito de ir al amparo en la sombra de Egipto que nos traerá confusión. Dice el Salmo 57, versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hacer planes bajo nuestros propios criterios y no consultar a Dios en lo que dice su palabra nos podría llegar a avergonzar. Nos avergonzará definitivamente. Y a veces podemos pedir consejo a Faraón y nos puede ir re bien. Si a veces consultamos a Faraón, vamos a Egipto y me puede ir re bien. Y puede resultar. Si usted tiene algún negocio, está pensando o quiere emprender, o está pensando de cambiar de trabajo, o tomar una decisión X, la que sea, y no va a la palabra de Dios, posiblemente que le vaya bien también. El tema es que no será para la gloria de Dios. Y vamos a ver cuál es el resultado que puede tener eso, o consecuencias que puede tener para su vida. Aquí vemos el plan A y también vemos un plan B. ¿Cuál es el plan de Dios? Que usted consulte a los profetas, que usted consulte a sus líderes, consulte en la palabra de Dios y no vaya a Faraón. No vaya a usted a Egipto. ¿Qué dice el versículo número 6? Si me lo pueden también ahí poner en pantalla. ¿Qué es lo que dice Isaías? Dice, profecía sobre las bestias del Negev. Dice, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Esto es entender que caminar por el desierto de Egipto me iba a encontrar con un tipo de animales que podrían producir algún tipo de daño. Que llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre las jorobas de camellos. Imagínense la escena en pleno desierto con los asnos, ¿cierto? Con los camellos llenos de riquezas. Y la riqueza de su propio trabajo. De su trabajo, llevándolo hacia dónde? Bajando hacia Egipto. Dice, llevan todo esto, dice, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Pensar que Egipto, pensar que el mundo nos va a traer seguridad es una falsa seguridad. Es una falsa seguridad, es como sentirse protegido, pero finalmente igual sabemos que cierto león rugiente va a poder atacarnos. Por ejemplo, esto lo compartía en el ministerio. Vemos que las tasas, ¿cierto?, de contratos de seguros ha crecido muchísimo después del 18 de octubre.
esto producto de la inseguridad, de la incertidumbre. Las tasas, ¿cierto?, de ventas, de los índices en realidad, de tasa de venta, los índices de venta de seguros han crecido de una enormidad. La gente se ha llenado de cercos para poder estar protegidos. El año pasado, si recuerdo bien, una vecina entraron a su casa en el condominio, tenemos un condominio que está cerrado con un cerco eléctrico, rompieron el ventanal y se robaron prácticamente todo. Y ella con el temor, obviamente, dijo, voy a contratar un ADT. Finalmente entre un ADT y un Verisure, creo que optó por un Verisure. Y como los vendedores son re buenos, bueno, si usted que le dice a sus vecinos que puede contratar un seguro con nosotros, podríamos bajarle la cuota. Y ahí dije, ya, escuchemos a ver qué nos va a decir. Más encima, como estaban todos los vecinos preocupados, porque típico que da la sensación de decir, ahora nos van a robar a nosotros. Y más encima, afuera marcaron con un graffiti y todos estaban muy preocupados. El tema es que llegó el vendedor y nos empieza a vender. Espero que no haya ningún vendedor de seguro de estas características. Bien por ello, o sea, no es pecado, ¿cierto?, contratarlo, sino que quiero llegarlo a un ejemplo. Y nos vendió algo así como, wow, usted va a entrar porque la seguridad no es exterior, es al interior. Entonces cuando el delincuente ingresa, se va a activar la bomba de humo y no va a haber nada acá, no se va a poder ver. Se va a conectar directamente con la central y una ejecutiva va a llamar al móvil y el móvil va a llegar. Y nos mostró, era como, y este botón inteligente, muestra un botón inteligente así, que usted lo va a tener y usted donde sea que esté, en cualquier parte del mundo también va a tener, porque tiene un código QR en el cual lo va a conectar con su teléfono y el código en el teléfono va a ver el video de qué es lo que está pasando dentro y usted con su propia voz le va a decir al delincuente que se vaya. Es así una cuestión así, wow. Es una hipérbole, ¿eh? Estoy exagerando un poquitito. Pero yo me sentí así como, wow, esto es como increíble. Y me muestra, ¿y cuánto sale esto? Ya, así como que... era un poquito caro, pero finalmente empezó con el tema y empezó a bajarse, y llegó como a un 60% de descuento. ¿A qué quiero ir con esto? De esta falsa seguridad. Porque... lo conversé con mi esposa. Oye, ¿qué pasa si sería bueno? Sí, sería bueno. Pero finalmente nos miramos y dijimos, bueno, ¿y dónde está nuestra confianza en el Señor? No es pecado y no es malo. Y aquí no juzgo a quien pueda tener un sistema de seguridad de esas características o tenga un cerco eléctrico, ¿cierto? Hay que ser mansos, pero no mensos. Y finalmente no optamos. Porque nos miramos y decimos, bueno, independiente de lo que podamos invertir mensualmente por un seguro, nuestro seguro y nuestra confianza está en el Señor. Y el tema está en que a veces depositamos demasiado nuestra confianza en la seguridad que Egipto nos entrega y no la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque no la vemos. Oye, pero no, dispón de tus ángeles, ¿cierto? Oramos con Manuel cada noche, dispón de tus ángeles alrededor del condominio y en el nuestro y la sangre de Cristo. Y prácticamente como que lo hacemos de manera mecánica, pero realmente es así. O sea, confiamos en que el Señor estamos dependiendo de Dios y cuando comenzamos a dudar, el perfume de nuestra vida va cambiando. El perfume de nuestra vida va cambiando porque en cualquier conversación que podamos tener con vecinos, digo, no, yo confío en el Señor. El Señor me guarda, el Señor guarda nuestra casa. Y cambia el lenguaje. Por eso hablaba al principio, el lenguaje también deja un aroma, ¿cierto?, alrededor que lo impregna todo, porque es el lenguaje espiritual, es el lenguaje de Jesús. Y con respecto a esto mismo, Isaías, si vamos un poquito más adelante, Isaías 54, 17. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué quiere decir esto? Que hay armas que se están forjando, se están diseñando y se están preparando de manera constante para que nosotros salgamos dañados. Sabemos que el diablo como león rugiente, ¿cierto?, anda buscando a quien devorar.
Pero dice, ninguna arma forjada contra ti. Eso quiere decir que el diablo está preparando constantemente, ¿cierto?, dardos para que puedan atacarnos. Dice el Señor que ninguna arma forjada, ¿cierto?, contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El Señor está al cuidado de nosotros y a veces perdemos la perspectiva. Perdemos la perspectiva de que estamos en manos de un Dios todopoderoso. De un Dios que realmente está al cuidado de cada detalle de nuestras vidas. Perdemos lamentablemente la perspectiva de aquello, ¿cierto? ¿Y hacia dónde vamos? Nos cambiamos un poco de la geografía y nos vamos a Egipto. No, en Egipto me siento seguro y en Egipto busco poder resolver mis problemas. Y voy y consulto a Faraón, ¿cierto? Consulto a Faraón, cuando quiero decir Faraón es nuestro propio corazón, porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es perverso y vamos y consultamos con nuestra almohada. ¿Y qué podemos hacer? Y sacamos planes. Pero muy distinto es cuando voy al territorio, ¿cierto? El territorio del Señor, donde sí realmente puedo vivir confiado y ninguna arma forjada, diseñada contra mí, prosperará. Porque soy su hijo. Y los hijos de Dios el diablo no los toca. Porque están en su mano. Estamos en las manos de Dios. Luego, aquí se pone más terrible la cosa, se pone más terrible. Dios es amor, sí, lo declaramos. Cuando evangelizamos decimos sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Yo amo a Dios, pero también debo vivir una vida acorde como Dios quiere que yo tenga. Una vida temerosa, una vida de oración. Ayer conversábamos con un matrimonio que queremos mucho. Decíamos, hemos perdido la mentalidad bíblica. Y me quedo dando vuelta a eso, la perspectiva bíblica, pensar bíblicamente, discernir bíblicamente. Porque sucede que nos duele, porque nos confronta y me humilla. Y quedamos knockout muchas veces. Y le damos vuelta, pero Señor. Y está en tu palabra. ¿Y qué es lo que dice su palabra? Vamos a la palabra de Dios, el versículo número 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, por favor, decinos cosas que nos agraden a nuestros oídos, decirnos mentiras. Y ojo con esto, mira lo que dice el pueblo de Israel. No veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, ¿cierto? Cosas que, así como, qué rico, quiero escuchar eso. Profetizad mentiras. Dice el 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así. A veces decimos, Señor, a veces no lo decimos así, pero nuestro corazón lo dice todo el día. No, Señor, no te metas acá. Esto lo veo yo, esto lo resuelvo yo. Se está metiendo el Señor y es como que nos duele porque tenemos un proyecto, tenemos una idea o algo que queremos hacer y leemos la palabra de Dios. ¡Ay, pero ojalá, Señor, no sea así como tú quieras! Que se haga tu voluntad, pero así como yo quiera. A veces sonamos así. Dice lo que dice el Señor. Porque desechasteis esta palabra, o sea, la olvidaste, no la pescaste, le dijiste, chao, Señor, contigo no. Pero sí, a veces esa es nuestra relación con el Señor. Sí, no, Señor, contigo te busco, te adoro, pero como yo quiera, a mi manera, como la canción de Frank Sinatra, My Way. Porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será
este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Yo con esto quedé pasmado. ¿Por qué? Porque aquí el pueblo de Israel estaba actuando con una desobediencia tremenda, con una rebeldía tremenda. Y la rebeldía o la desobediencia, ¿cierto? Es como pecado de adivinación, es como hechicería. 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, rebelarse, desobedecer. Es como la hechicería, es como estoy practicando hechicería, estoy leyendo el tarot. Veas así, cuando usted desobedece. Eso es lo que le está diciendo el Señor y lo que también me dice a mí. Y tengo que predicármelo a mí también. Y esto me lo prediqué y me lo dije a mí hace bastante tiempo, bastante rato he estado meditando en esta palabra. Y no sé si usted se ha dado cuenta que hay perfumes que huelen súper bien, pero que duran como 2 minutos impregnados. ¿Se da cuenta? Esos perfumes que son réplicas y que los venden, lo ha probado. Uno se lo echa, oh mi amor, mire qué rico. Oh sí, y uno lo compra, 2.000 pesos en la feria de Navidad. En la feria de Navidad. 2.000 pesos. Ah, ya, qué rico. Y pasan así, caminamos una cuadra de vuelta a la casa y ya se fue el perfume. Ya se fue. Es un mal perfume, obviamente. No tiene poca, no sé si se llama impregnación, fijación. Y eso sucede cuando vamos a consultar a Faraón o cuando vamos a Egipto, ¿cierto? O sea, el consejo no perdura, el consejo se desvanece. Es malo, es un mal perfume. Esto, y lo tengo acá destacado, dice, esto no es condenación, sino que es el resultado de una vida de desobediencia y o rebeldía, de ir por el consejo del profeta o mensaje, ojo con esto, que se ajuste a lo que quiero oír y no a lo que necesito oír, o lo que el Señor me quiere decir. ¿Se entiende? O sea, a veces quiero buscar la palabra de Dios que más se ajuste a como yo me siento. Y a veces me veo en eso, buscando palabra de Dios. Señor, háblame, y busco la palabra de Dios, veo YouVersion acá en el teléfono, marco aquí, ¿dónde me estás hablando? Y este como que me gusta. Y este como que está, y lo marco, y lo publico, post, Instagram, Facebook, ay, aquí, qué rico. Pero cuando es palabra dura, nos cuesta un poco más. Nos cuesta. Vamos un poco más adelante. Dice, porque así dijo Jehová el Señor. El versículo número 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y aquí yo me da pena. Porque dice, si usted lo puede ver, y no quisisteis. No quisiste. Te di mi salvación. Te levanté, te limpié, te restauré, te hice caminar nuevamente. Te di de mi amor, te di a mi hijo, te di descanso, reposo. ¿Se lo dio o no? Se lo dio. Se lo dio a usted, pero no quisisteis. Te fuiste hacia el otro descanso. Ese descanso efímero, ese descanso que a veces uno tiene en vacaciones. Ese descanso sin el Señor. Que uno llega más cansado. Por el viaje, por el afán, uno, vamos a ir de vacaciones con el Señor, finalmente no leímos nada, y llego más cansado, más agotado. Es como lo mismo, no quisisteis, tuvisteis tiempo en vacaciones para poder buscarme en la playita, ¿cierto? En el campo, donde sea, si es que pudo y tuvo la bendición de hacerlo, y no me buscaste, te apartaste, te enfriaste. Y ahora viene el tiempo, como también conversábamos, de recoger, que quedan en el suelo. A veces en vacaciones nos relajamos un poquitito, ¿sí o no? Nos relajamos. Lamentablemente.
Y algo tiene Egipto, algo tiene geográficamente, espiritualmente, ¿cierto? Egipto. Y este es un tiempo muy peligroso. Es un tiempo extremadamente peligroso donde estamos siendo cautivados, estamos siendo enamorados, seducidos por Egipto, por esta falsa seguridad, por sentirme lleno. A veces me siento adorando y alabando al Señor, diciendo, Señor, te necesito, Señor, te busco. Y el Señor me dice, a ver, pero cuando quiero estar contigo, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? No, ahí estamos en las redes sociales, ¿cierto? No son malas por sí las redes sociales, la información que puedo encontrar en ellas, pero a veces pierdo mucho tiempo en eso, en mis series de Netflix, que tampoco hay pecado en eso, depende de lo que vea, pero ¿cuánto tiempo le dedico a estar en la presencia de Dios? Te tengo un banquete, y después cuando vamos a la presencia del Señor despedazados, rotos, digo, Señor, aquí yo quiero estar, en tu presencia, derramándome delante de ti. Pero no, duros de cerviz, tardos para oír. Se viene marzo, se viene la lava, ¿se acuerdan del comercial? No, ahí viene marzo. Sí, están todos en el barquito, ¿cierto? En el botecito. No, se viene la lava. Y sí, se viene marzo, se viene un cambio de gobierno, se vienen muchos cambios, se viene como, no sé quién lo escuché, un cambio de potestad. Y me pareció interesante eso. ¿Cómo estamos nosotros? Porque a veces nos pueden seducir, ¿cierto? Estas voces, ¿cierto? Estos ruidos de sirena, ¿cierto? Que estamos viendo. Y a veces nuestra historia política o nuestra historia ideológica nos puede jugar una mala pasada en este tiempo. Porque podemos vernos seducidos, ¿cierto? Y acá no hablo de derecha ni de izquierda, sino que hablo del corazón. Hacia dónde se está inclinando. Mi corazón se debería inclinar hacia el cielo y mirar a Cristo, mirar al Señor. Queridos hijos de Dios, este es un llamado de atención, este es un llamado de decir Señor y que realmente le pueda confrontar en el día de hoy. Vuélase. ¿Cómo está usted? ¿Qué es lo que está, cierto, dejando a su alrededor? Así es como un zorrillo espiritual. ¿Se acuerdan del zorrillo y la gatita? La gata si no quería nada, pensando que el zorro que era una zorrilla, algo así. Y por eso muchas veces también espiritualmente nos alejamos de nuestra iglesia. Nos alejamos de nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque mi perfume espiritual huele a Faraón. Y uno se da cuenta inmediatamente. Por el lenguaje, por las formas que pienso, qué es lo que hablo, qué es lo que digo, habla de mi lenguaje, de mi perfume espiritual. Volviendo a la pregunta del inicio. Cuando confiamos en Egipto, nuestra vida huele mal, se siente, se percibe. Y aquí quiero hacer un alcance con respecto a este perfume. Mi esposa elige el perfume que a ella le gusta para mí. ¿Ve la diferencia? Distinto es elegir yo un perfume para mí. Asimismo el Señor. Mi esposa quiere que huela yo rico para ella. Con el Señor es lo mismo. Y me confronta. Y debería confrontarnos y desafiarnos a realmente decir, ¿cómo quiero oler? ¿Cómo quiero oler? Quiero que entendamos acá que el Señor quiere que nuestra vida huela a la sangre de su Hijo Jesús. Porque en la sangre de Cristo, ¿cierto?, encontramos perdón, restauración. Cuando sabemos que el Señor murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, entiendo que ese perfume es el que yo debo expeler, debo dejar a mi alrededor.
Es un perfume, la sangre de Cristo es un perfume que me restaura, que me limpia y que me renueva. Uno dice, no, la alabanza, ¿cierto? Es perfume agradable, pero si la sangre de Cristo no ha limpiado tu pecado, la alabanza no va a llegar ni siquiera más arriba de 2 metros. Porque primero es la sangre de Cristo. Recordar la sangre de Cristo me lleva también a la convicción de arrepentimiento para el perdón de pecados. De lo contrario, una vida, ¿cierto?, con un perfume, con un aroma que no agrada a nadie. Pero aquí viene lo bonito y aquí viene lo más poderoso. 18, el 30-18, vaya a su Biblia y destáquelo, porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Dice, por tanto, yo encuentro esto maravilloso. Dice, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Dice, esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Yo no entiendo tanta gracia, yo no entiendo tanta misericordia. Es incomprensible. Y me conmueve. Cuando realmente voy a los pies de Cristo y Señor, yo no entiendo cómo tú me puedes perdonar nuevamente de esto. Y sí, te perdono. Y te he estado esperando para que te arrodilles y vengas a mí, para que cambies tu perfume. Porque Jehová Dios es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, y no en Egipto, no al lado de Faraón. Y dice, nunca llorarás. No te vas a avergonzar. Recordemos lo que decía al principio. Cuando uno confía en Faraón y confía en Egipto, tendrá vergüenza para sí. Y acá dice, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y luego viene más adelante, y le invito a poder leerlo, una promesa de restauración tremenda. Y que siempre el Señor nos está dando. El que tiene misericordia se apiadará de ti. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y perdemos totalmente la perspectiva de lo que esto significa en nuestras vidas de manera permanente, cotidiana. No vivimos en la gracia. Vivimos en la culpa mucho rato. ¿Cuál es su perfume favorito? Yo quiero invitar a que oremos, a que también alabemos al Señor con todo el corazón y que la sangre de Cristo usted pueda decir, Señor, quiero tener ese perfume que lo impregna todo, que cuando yo llegue, aquí hay algo en lo espiritual que lo cambia todo, que rompe todo. Y no que usted se sienta cómodo con el perfume de Egipto, sino que realmente podamos decir, Señor, quiero de tu sangre permanentemente, clamar a la sangre de Cristo, a su Hijo Jesús. Si quiere, quiero invitar a que oremos y que se ponga cuentas con Dios. Que si usted tiene un perfume por ahí guardadito, que crea que le está haciendo bien y realmente no, que el Señor le va a mostrar que es aquello que le está elevando un mal aroma. Un mal aroma. Oremos. Señor, gracias, gracias. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. Señor, me siento muy, muy agradecido de poder estar aquí. No lo merezco. Me siento débil. Me siento que a veces no sirvo para esto. Siento que a veces me desanimo, me frustro, me enojo. Y te pido perdón, Dios, si nos hemos enojado contigo.
Si de nosotros está saliendo un mal perfume, Señor, que la sangre de Cristo Jesús se derrame sobre nuestras vidas. Límpiame, Dios. Primero límpiame, porque es necesario limpiarnos. Y pídale al Señor, Señor, límpiame. Y así como en la vida diaria, en lo cotidiano, en las mañanas nos duchamos, nos vestimos y nos perfumamos. Señor, que lo primero en hacer en la mañana sea que tu sangre es derramada, Señor, en mi vida. Te pido perdón, Dios. Perdóname. Espíritu Santo, trae esa convicción, Señor. Convicción que hay pecado en nosotros y que necesitamos arrepentirnos y que la sangre de Cristo se derrame sobre su vida. Oh, bendito eres tú, Señor. Cuánto te necesito, pero no acudo a tu presencia. Digo que te necesito, digo que tú eres todo para mí, que yo te canto, que tú eres mi plenitud, que tú lo eres todo para mí, que te quiero adorar, que vengo a tus pies, pero nada de eso hago. Y si lo hago, es tan mezquino, es tan mezquino. Señor, en esta tarde, Señor, donde cada uno de tus hijos hoy día ha encendido su pantalla para poder conectarse contigo, pueda experimentar el perfume de Dios. Ese perfume que restaura, ese perfume que limpia, que es la sangre de Cristo. Oh, bendito eres tú, Jesús. Gracias por tu gracia. Te necesito, Dios. Que su oración sea sentida. Digo, Señor, he perdido el amor, el primer amor. Antes me perfumaba para estar contigo y ahora no. Voy tras otros tipos de perfume. Oh, bendito Jesús, te necesito, Dios. Dígale ahí a usted donde se encuentra: te necesito, Señor, te necesito. Mira mi corazón, tú lo conoces mejor que nadie, mejor que mi propia familia, esposa, esposo. Tú conoces mi corazón, mira cómo está la condición de mi corazón. Te pido perdón porque he ido a buscar consejo donde no es debido. Me he deleitado donde no es debido. He creído ahí encontrar, Señor, gozo para mi vida, pero no lo he encontrado. Y si lo encuentro es tan efímero. Señor, quiero encontrar en ti la razón de mi vida una vez más. Apasionarme una vez más por ti. Llorar, Dios, por los perdidos. Llorar por mi propia vida. Volver a tus pies, Señor. Volver a gozarme con el propósito que tú me diste, con el llamado que tú me diste. Oh, bendito eres tú, Jesús. Derrámate como un perfume y que nuestra alabanza también sea un perfume agradable a ti. Un perfume, Señor, que comienza a elevarse hasta tus pies, hasta el trono, Señor, donde tú estás ahí sentado y a la diestra de tu Hijo Jesús. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendito eres, Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Señor de señores, te adoramos. Tu amor, oh Dios.
Quiero invitar a que puedan levantarse ahí en su casa, a los que estamos aquí, levantarnos, extender nuestras manos hacia el cielo y decir: Señor, quiero de tu sangre que se derrame sobre mi vida. Te pido perdón, Dios, si me he ensuciado. Te pido perdón, Dios, si en mí hay algo, Dios, que ha roto, que ha interrumpido mi comunión contigo. Que tu sangre preciosa, Señor, sea derramada sobre nosotros. Reprendemos todo plan del enemigo que en este tiempo quiera traer destrucción, que en este tiempo quiera traer enfermedad, que en este tiempo quiera traer todo tipo de maldición a nuestras vidas. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Y la sangre de Cristo derramada en la cruz sea derramada sobre nosotros, para que diablos huyan al percibir el aroma de la verdad, el aroma de la santidad. Huyen los demonios de mentira, huyen en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, hoy día, Señor, hoy día, Dios, se rompe todo aquello que ha estado, Señor, estorbando mi vida espiritual. Todo aquello, Señor, en lo cual yo me he enamorado de las cosas del mundo. Hoy día, Señor, renuncio en el nombre de Jesús a todo aquello que me tiene atado, Dios, a Faraón. Renuncio, Señor, a los perfumes de Egipto. Renuncio en el nombre poderoso de Jesús, para que tu sangre, Señor, sea sobre mi vida, sea una constante sobre mi vida, Dios. Que el temor a Dios sea en nosotros una constante. Que derramarnos delante de ti, que ir a tu presencia de rodillas, Dios, que sea nuestra vida, que sea, Señor, una disciplina en nosotros, porque no es agradable, nos es agradable, Dios. Nada me separará de tu amor, nada, Dios. Te adoramos, Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, y no nos podrá separar de tu inmenso amor. No profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, y no nos podrán separar de tu inmenso amor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, y no nos podrá separar de tu inmenso amor. El Señor pone en mí gratitud, porque si no fuera por su Hijo Jesús en nosotros, por medio del Espíritu de Dios, ya hubiéramos sido consumidos. Pero es tanto su amor por ti, es tanto su amor por ti, como Él dice en su palabra, que Él esperará y se apiadará de ti. Él te esperará, te está esperando. Espera pacientemente que tú vuelvas nuevamente a sus pies. Y esa espera de un Padre amoroso, ¿cómo no darle las gracias? ¿Cómo no darte las gracias, Jesús, por tanto amor contra un hijo, una hija, Señor, tan infiel? Porque no somos fieles. Me cuesta, Dios, me cuesta, nos cuesta.
imperfectos. Pero tú, Señor, ves a tu Hijo en mí. Por eso es importante pedir la llenura del Espíritu Santo, porque cuando usted pide la llenura del Espíritu Santo, es su Hijo Jesús en usted, en su corazón. Por eso Él no ve el pecado que hay en usted, sino que ve a su Hijo, y por medio de su Hijo es que somos nosotros perdonados. ¿Se entiende? ¿Entiende? Es tan fácil de entender. Gracias, Dios, por tu Hijo. Gracias, Dios, porque te tengo a ti. Gracias, Dios, porque no merezco tanta misericordia. Y tú sigues, Señor, esperando. Sigues esperando, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Bendigo tu nombre. Bendiga ahí en su casa. Los que estamos aquí, te bendigo. Te bendigo. Te amo. Te amo. Te amo, Señor. Te amo. Te amo, Dios, con todo mi corazón. Dejo las cosas que amo del mundo para amarte más a ti, porque he perdido, Dios. He perdido tanto buscando las cosas en el mundo. Y quiero venir a ti, a tu presencia, de rodillas, a tu palabra, a llorar cada mañana. Decir, Señor, sin ti no puedo, sin ti no puedo. Me agoto, me canso. Viene enojo a mi vida, a mi corazón. Me enojo con mi esposa, con mis hijos, Dios, porque no voy a tu presencia. Gracias, bendito Rey, por tanta espera. Pero el tiempo se acorta. El Señor viene pronto. Si bien está esperando por usted, el Señor viene pronto. Despierte. Despertemos. Gracias, gracias, Señor. Darte las gracias. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.